Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, muy buenas noches. Buenas Hola. noches. Hola Oscar. Diana, qué gusto verte, aunque sea por este medio. Se le escucha un poco lejos, no sé si sea mi audio. No, yo los escucho a todos menos a Pablo. Sí, yo lo escucho muy, muy lejos, profe. ¿Ahí mejor? No, yo todavía lo escucho lejos. No sé, mis demás compañeras. Igual. Se oye bajito. Ujú. Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Ya te escuchas bien. Ya, Ah, sí. perfecto. No sé qué habrá pasado, pero pues ya, qué bueno. Me da muchísimo gusto saludar a todos y ver caras nuevas de la semana pasada que no estuvieron. Eso es muy bueno. Les agradezco mucho que estén por acá. Sobre todo ver caras que tengo conocidas. Entonces eso me da mucho más gusto. Sandra no la vemos y a Gaby tampoco, pero no sé si están igual que la vez pasada. ¿Si andan por ahí, Hola. Sandra? Ah, me parece muy bien. Hola, hola, por acá ando. Sí, no, está perfecto. Sí. Sí. Gaby, ¿estarás con tus niños? Creo que también las pasadas estuviste así, ¿no? Sí, aquí estoy, pero no, Sí. sin No, no niños. te apures. ¿Ahora sí, niños? Así es. Ok, no, nada más por saber. Sí. Muy bien. DMB, ¿quién es? Para saber. ¿Alguna de las Dianas? Sí, porque hay muchas. Son como Sí, somos cuatro. como media docena. Hola, no, soy Daniela. Ah, Ah, perdón, Daniela. ¿Cómo están? bien, ¿y tú? Bien, gracias. Acabo de caer en cuenta de quién eres. Sí, Qué curiosidad. sí, sí, sí. ¿Por qué no me habías dicho nada? Pero A es que ver, además somos amigos hace tiempo y además es mi vecina. sí, sí, somos vecinos, pero no había dicho nada. No, ya veo. Paloma, bienvenida también. Mil gracias. Pues no sé si quieren que esperamos 2 minutitos más para ver si llega alguien más. Me da gusto que siga habiendo gente que entra por aquí. Y ya comenzamos, que hoy sí. Digo, si quieren lo que empezamos, la presentación como tal, que hoy sí tengo presentación a diferencia de la vez pasada. Me gustaría ver cómo van, cómo se van sintiendo esta semana. Ya vamos en la semana 3 y varios de ustedes ya empezaron incluso a entregar tareas, cosa que me sorprende. Además de, pues, obviamente, el avance en las lecturas y las primeras 4 tareas, ¿cómo se han sentido? Silencio. Nada más veo caritas así, pero nada más. Me siento cuando estuvimos en plena pandemia y los alumnos no te decían nada, y yo decía, bueno, y motívese un poquito. Sí, no, todo muy bien, muy interesante lo que se presenta. Y ahorita que Ujú. está dando a los derechos y a la igualdad y a los derechos para fomentar la educación entre niños y niñas, pues, y Sí, adolescentes, jóvenes, pues sí, como que hay mucho que hacer, muchísimo. no, por supuesto. Sí, sobre todo porque en muchos videos se menciona pues la situación tan abismal que hay
entre el norte y el sur. Yo soy de Chiapas y en varios videos se ha mencionado. Y la posición no es buena, naturalmente, porque sí se ocupa dentro de todos los estados uno de los más rezagados y más en la situación educativa por la cuestión de las zonas indígenas. Entonces, Por supuesto. mucha diferencia que hay que trabajarle muy fuerte. No, por supuesto. Y ahorita empezamos con el tema, pero deja que lleguemos al módulo 5, donde empecemos a ver nuestra labor como docente. Creo que ahí tenemos más que hacer, ¿no? Porque ahorita ya no estamos encaminando hacia allá. Gracias, Rocío. ¿Alguien más que tenga algún comentario antes de ya entrar a la presentación? No sé si me escucho. Sí, perfecto, Flor. Bueno, realmente a mí me parece súper interesante todos los temas que estamos tratando, de muchísima reflexión. Me han ayudado a mí en lo personal a ser más sensible con la realidad del país, del mundo, todo esto súper interesante. Tuve la oportunidad de estar contigo la materia pasada de ética y valores. Sí. Una introducción a la filosofía, que de hecho me está trayendo mucho. Y bueno, esta materia se me hace increíble por toda la temática que está tratando. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias, Pablo. Los materiales también muy buenos. ¿Pero a mí qué? Ustedes son quienes se están comprometiendo con esto. Yo simplemente lo estoy acompañando. Gracias. No, hombre, encantado. Pues, sin más, me gustaría comenzar porque también quiero respetar su tiempo y sobre todo sé que aquí hay muchos que tienen familia y que tienen otro tipo de cosas que hacer. Entonces, hay dos Sandras. Ya no sé cuál es la adecuada. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que tuve problemas con mi computadora, entonces me conecté rápido del celular. Ahorita lo arreglo. No te preocupes, de repente vi dos y dije, ay, ¿qué pasó? Sí, soy yo, una. Muy bien, perfecto. Pues mi intención del día de hoy y lo que pretendo compartirles es un poquito hacia dónde vamos, dónde estamos, hacia dónde vamos, de una manera un poquito más breve, ¿no? A ver, trataré de hacerlo breve, conciso. Espero que la presentación les parezca amena. A mí me gusta en mis clases que me interrumpan todo lo que quieran. Entonces, por favor, siéntanse en esa libertad de detenerme, de cualquier pregunta, cualquier cosa que vaya muy rápido, muy lento, me puedan decir, Pablo, hey, alto. Pero darle un poquito el sentido, porque ahorita hemos hablado de procesabilidad, empezamos a hablar de derechos, hablamos de una educación de calidad, pero como que siento que todavía no siento, todavía no hemos metido a qué es esto de educación para la ciudadanía al 100%. Creo que se empieza a entender, pero quiero llevarlos para allá, como hacer ese vínculo de lo que llevamos hacia dónde vamos. Entonces, pues esta presentación es muy sencilla, tampoco, insisto, es una intención de llevarlos poco a poco y cualquier cosa, insisto, siéntense con la libertad de poder interrumpirme, levanten la mano, hablen simplemente y con eso los escucho. Perdón, ya me adelanté. Y yo también me interrumpo con preguntas hacia ustedes, entonces quiero empezar con esas preguntas hacia ustedes. ¿Qué es o qué han entendido hasta ahora la educación para la ciudadanía? ¿Alguna idea? ¿Alguien que tenga algún...? Adelante, Sandra, por favor. Pues algo que me ha llamado mucho la atención, la verdad, de los dos módulos anteriores, este va siendo mi favorito, porque considero que en este empezamos a meter todo el aspecto del contexto, pero para mí la educación de la ciudadanía ya es todo este aspecto de conciencia social, ¿no? El empezar a entender el contexto, dónde estamos posicionados, cómo estamos comparados con otro país y sobre todo lo veían varios de los videos, ¿no? Aquí sí aplica mucho el sector político, cómo el sector político, qué estrategias se usan, qué se puede hacer sí desde la individualidad, pero también todas estas propuestas en pro de una igualdad, de una equidad, ¿no? De un derecho hacia tal cual los derechos humanos. Entonces, estoy englobando varios de los temas anteriores, pero para mí sería eso, el nivel de concientizar la importancia de la educación hacia una mejora en la comunidad. Yo ahorita no tengo la definición, pero es lo que he entendido con lo que he estado leyendo, ¿no?
No, está perfecto. Esa es la intención, que de lo que van, o sea, que ahorita capten un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Me da gusto saber que este módulo ha sido el que más te ha gustado. Y sobre todo esta parte que hablas de la cuestión legal y de las implicaciones que tienen en políticas públicas y en derechos humanos, bueno, en derecho en general y derechos humanos en particular, o más bien al revés, no sé cómo tendría que decirlo. Eh, Porque justo uno de los elementos que por qué la tarea 6, ¿no? La que están haciendo en equipo, es una carta o es una presentación a una persona de la secretaría o del gobierno, es justo por eso, porque es de qué forma podemos influir para mejorar y para formar ciudadanos de bien, ¿no? Que es algo también muy importante. ¿Alguien más que quiera compartir alguna otra idea que tenga por ahí, que abone a lo que ya dijo Sandra? Adelante, Rocío, por favor. Y luego doy Sí, la palabra a alguien gracias. más, no sé quién más. Ok, Pero adelante, perdón. Rocío, primero. Sí, 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 sí. gracias. A mí se me hace muy interesante el hecho de ver de manera muy consciente en dónde estamos parados. Las entrevistas que se han hecho, este análisis que hizo la encargada del INE, Silvia Schmeckes. Meques. Sí, es muy interesante que analice y jale completamente para decir en dónde andamos, en dónde estamos, porque también se habla mucho de los rezagos. Entonces, mientras no eduquemos y mientras no empecemos a concientizar la importancia que tiene la educación, para tener entonces trabajar sobre la igualdad entre las personas y que las personas también conozcan sobre sus derechos y sobre sus responsabilidades, porque si bien se menciona mucho de los derechos en ocasiones, a veces no se mencionan sobre las responsabilidades y eso también hay que hacer mucho hincapié, sobre todo en los pequeños. Por Y supuesto. me llamó mucho la atención, No, perdón. nada más dije por supuesto. Sí, y me llamó mucho la atención cuando menciona la importancia que tiene el nivel preescolar, porque muchas veces pensamos que el nivel preescolar no tiene tanta importancia y aquí en los libros se menciona que sí es básico para el desarrollo adecuado de las personas más adelante, pero y que hay un nivel muy bajo, ¿no? O sea, muy bajo de asistencia a nivel preescolar. Yo no tengo hijos, pero sí, la verdad yo me pongo en el lugar de los papás y diría, híjole, qué difícil es llevar a mi hijito tan pequeño en un lugar donde, o sea, se me haría demasiado complicado. Entonces, eso me hizo a mí mucho clic y dije, importante. Pero también lo que se hace, en lo que se está mencionando ahí es educar a los padres para que también ellos puedan darles las herramientas adecuadas desde casa a los niños para poder tener una mejor desarrollo social, que es lo que se basa al nivel preescolar. Y ya los demás niveles, el ámbito o el hecho de que vayan faltando en las estadísticas, que se vaya faltando por cuestiones de trabajo para los adolescentes y para los jóvenes, que por trabajo empiecen a salir de las escuelas. Entonces, ¿cómo ayudar a grupos de familias que están en pobreza extrema totalmente para que sus hijos continúen yendo a las escuelas cuando no tienen ni cómo alimentarse en muchas ocasiones? Ese sería lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Muchísimas gracias, Rocío. Y yo creo que esta parte social y de impacto a la deserción y de impacto en el contexto es importantísimo. Porque a veces creemos que incluso teniendo la posibilidad de estar en una institución privilegiada como la que estamos, o cada uno de ustedes, dependiendo del ámbito en el que esté, pues también tenemos esas necesidades y ese contexto, ¿no? O sea, a veces creemos que simplemente pasar digo, a ver, ahorita estamos tomando clases en una universidad privada, pero pensando en una en un preescolar, ¿no? Ahorita de lo que hablabas de preescolar, en un preescolar privado, pues eso no quiere decir que vas a tener las mismas condiciones, porque igual y el hijo no va a tener las condiciones de alimentación como lo puede tener alguien en una zona de bajos recursos, pero quizás el papá no está presente y entonces su problema no sea de alimentación o no sea económico, pero sí sea de ausencia de padres o sí sea de otros elementos que pueden afectar. Entonces, el entender el contexto en el que estoy y ver hacia dónde voy, creo que es maravilloso y eso es parte también de la educación para la ciudadanía, educar conociendo esas partes. Muchísimas gracias, Rocío. Alejandra, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Justo quiero comentar lo que acabas tú de decir, Pablo, porque yo soy maestra de preescolar, justo,
y de un preescolar privado, en donde tú pensarías que pues, con todas las posibilidades, etcétera, ¿no? Que se tienen en una escuela privada, pues los papás van a estar más involucrados, ¿no? Teniendo pues gente que les ayuda en casa, que les puede ayudar con los niños, etcétera. Y sin embargo, tristemente, no es el caso, ¿no? La escuela ofrece muchísimas pláticas, justo ahorita en el área preescolar casi siempre, acerca de las emociones, cómo poder hablar de las emociones con tus hijos, inteligencia emocional, ¿no? Un poco esto pues, de la educación para la paz. Somos una escuela que tiene el sistema Montessori, entonces pues, María Montessori hablaba mucho de la educación para la paz. Y o sea, en el área preescolar son 220 niños y a veces llegamos a 20 papás en las conferencias que se dan gratuitas a horas que, bueno, que ya los papás no están trabajando, etcétera. Y como lo comenté también en el foro, sí fue en el foro, creo que le comenté a Oscar, de hecho, le comenté a Oscar que que lo que él comentaba de el ejercicio como un complemento para que los niños tuvieran, ¿no? O sea, no estén expuestos a la violencia, etcétera, etcétera. Yo le comenté que se me hacía un muy buen complemento eso, porque yo doy cursos de habilidades socioemocionales a niños de 4 a 10 años, 11 años por las tardes, y lo mismo, o sea, siento que ahora los papás pensamos que llevar a los niños a un curso en donde les enseñen de esto es suficiente. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que no es un trabajo de 1 hora a la semana, es un trabajo de todo el tiempo y como yo se los digo cuando doy las asesorías, no es fácil, es muy cansado hacer contacto con la emoción, validarla, que la aprendan, que sepan dónde la sienten, etcétera. Sobre todo a esta edad, siento yo, o sea, edad preescolar, porque pues están en un, como yo le digo, su termómetro está desbordado pues la mayoría del tiempo, de tanto de alegría como de tristeza, como de miedo. Entonces es súper cansado y es muy triste ver cómo pues no nos involucramos, digo, ¿no? Entonces, Perdón, me callo. no, es que digo, o sea, a mí como que me apasiona mucho el tema, pero también me frustra un poco, ¿no? O sea... ¿Pero te frustra el ver que los papás no ayudan? ¿Te frustra el ver que los niños no lo logran? ¿Qué es lo que te frustra? Me frustra que los papás no cooperan como uno quisiera que cooperaran. Y entonces, ver a los niños que hacen su mayor esfuerzo como en el taller y tú quieres así que, no sé, o sea, que te digan, sí, puse mi semáforo en la pared y entonces le dije a mi papá que estaba en rojo o a los papás, ¿no? O sea, nosotros tenemos un chat en donde yo doy retroalimentación de todas las sesiones y cómo usar las herramientas, etcétera. Y pues no, uno te contesta, ok, gracias. Y cuando les preguntas, ¿lo llevas a cabo? Ay, mira, qué pena, no hemos podido poner el rincón de la calma, pero a ver si el fin de semana. Entonces, eso me frustra un poco porque leyendo todo esto, ¿no? Desde la materia pasada que a mí me tocó, no me tocó contigo, pero fue la misma materia, la de... Valores, emociones y ética. Ajá, valores, emociones y ética. Pues ver cómo, o sea, lo necesario que es y como yo siempre menciono, es que ahorita está, ay, no me acuerdo quién, no me acuerdo quién habló antes, pero Rocío. Rocío estaba diciendo, no, Rocío no, antes de Rocío, perdón, estaba diciendo que la importancia de que ahora se menciona en esta materia, de que todo esto empiece desde la edad preescolar, porque si tú empiezas con los niños desde chiquitos, obviamente, pues cuando lleguen a edades más grandes, pues ya van a tener un poco como sea la teoría y el saber cómo hacerle, ¿no? Por lo menos saber validar sus propias emociones y saber que no pasa nada si de manera asertiva tú puedes decir lo que sientes, lo que no estás de acuerdo, etcétera, etcétera. En cambio, pues queremos empezar con niños más grandes y pues obviamente que hay un rezago
¿no? Así como en las matemáticas, pues también en las emociones. Entonces, hay un rezago emocional muy importante. No, totalmente. Perdón que quite la presentación, pero creo Ajá. que hay mucho que participar y prefiero mejor oírlas y verlas. Entonces, Que... bueno, perdón, ya robé No, mucho no, tiempo, no, pero es que es algo que me, que pues te sí, que me apasiona y me da gusto. apasiona, me frustra y me todo, de todo un poco. No, pero es real. O sea, yo lo veo, digo, yo soy papá de 2 niños y sí lo veo, sobre todo con el mayor, toda esa cuestión de las emociones. Ahorita, por ejemplo, me da mucha risa porque le acabamos de comprar un juego que se llama, o sea, del libro del monstruo de las emociones. Ahora sacaron un juego y está muy interesante porque cada vez que llega una emoción, tiene que decir algo que tenga que ver con esa emoción. Y me da risa porque mi hijo le ha dado por decir todo vinculado a lo mismo, pero con su hermano. Entonces, cuando cae en el enojo es que me enoja que mi hermano Claro. rompa mis juguetes. Cuando cae a la tristeza, me da tristeza que mi hermano me haya roto los juguetes. Y yo, a ver, sí, pero algo más, piensa diferente, ¿no? Y cuando llega felicidad, me da felicidad cuando juego con mi hermano. Y todo es lo mismo, ¿no? El juego y el hermano. Entonces, esa parte te entiendo perfecto porque, o sea, aunque estemos capacitados y aunque estemos preparados, pues a veces tratar de motivar a los niños es difícil. Y ahora lo veo con todas las personas con las que he atendido en la maestría, pues sí hay mucha gente que incluso estando preparada tiene ese rechazo y no tiene ese propio autocontrol. Y si no lo tienes, es mucho más difícil poderlo compartir a los demás, por más de que estés con una maestría en inteligencia emocional o una maestría en educación emocional, no te hace que lo vivas. El tema aquí ¿No? es poderlo vivir, ¿no? Sí, Podemos o saber poder perfectamente. Perdón, también, sí. perdón, te interrumpí, pero yo también, como digo, a ver, también somos adultos y aunque podamos tener mucho autocontrol, pues también se vale incluso con nuestros hijos, ¿no? Es lo que les trato de transmitir a los papás, decirle a tu hijo, pues depende del lenguaje que estés usando emocional, ¿no? Pero le puedes decir, a ver, estoy en rojo, necesito 10 minutos, ahorita regreso, porque como les digo, nosotros somos la calma que ellos necesitan claramente, pero si tú no estás en calma, ¿cómo les vas a transmitir calma? ¿No? ¿Cómo vas a enseñarlos a que validen, a que no sé qué? O sea, a que validen, a que sepan qué es lo que están sintiendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí como adultos, como docentes, pues, como papás, como ciudadanos, ¿no? Como ahora que estamos viendo todo esto en la materia, pues la Sí. importancia de poder decir de manera asertiva, ahorita no puedo, esto me está molestando muchísimo, voy a respirar para poder pensar con claridad y entonces resolvemos, ¿no? O sea, que era lo que a mí me llamaba la atención de, de la semana, del módulo 2 cuando decía que, bueno, que la violencia al final era para, o sea, que no era mala, ¿no? Los dos tipos de violencia, uno que era pues justo para resolución de problemas, para poder llegar a, o sea, cuando hay pues un altercado, etcétera, te arroja a poder resolver problemas pues de manera asertiva. Entonces, si queremos hacer adultos que puedan hacer eso, pues hay que empezar desde chiquititos. Ahí es cuando nos damos cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, que depende del factor y el empuje que le demos, ¿no? Exacto, exacto. Y justo, o sea, se vale enojarse, se vale sentir frustración, se vale sentir tristeza, pero ¿qué haces con ello? Y el tema no es seguirte con el enojo y entonces empezar a gritarle a todo el mundo y, perdón la palabra, pero mentarle la madre a todo el mundo, sino se trata de encaminarlo, ¿no? De justo de esta educación emocional que me lleva a decir, ok, estoy enojado, entonces ahorita, si yo sé que enojado reacciono de esta forma, mejor me calmo y cuando esté calmado puedo hablar. Y a ver, voy a contar una anécdota personal, ¿no? Pero que tiene que ver con eso. Mi esposa y yo en la forma de cuando nos enojamos somos muy diferentes. Y recién casados, yo soy de hablar hasta que se resuelva y ella es lo contrario, ella es de pausarse, ¿no? Entonces, las primeras discusiones sí eran de locura porque yo quería resolver, ella no, y hasta que no entendimos ella cómo era yo y yo cómo era ella, pues ya, ¿no? Ahorita ya podemos tener una discusión donde pues bueno, yo cedo en mi parte decir, te dejo que te tranquilices y hasta a mí me sirve también para otras cosas, ¿no? Y entonces saco mi frustración del momento esa querer hablar en otros momentos. Entonces pues vas aprendiendo con la vida.
pero es cosa de tener esa actitud y esa disposición de la que hablábamos en la procesabilidad, ¿no? Esa actitud positiva de decir, bueno, ¿de qué forma puedo arreglar el conflicto? Y no quedarme en el enojo y entonces tronar una relación solamente porque ella es diferente a mí y ya se acabó, ¿no? Flor, bueno, gracias, Ale. Gracias, gracias. Gracias. Flor, adelante. Bueno, refiriéndonos a la cuestión de educación de calidad, yo considero mucho educación de la ciudadanía, que es cuestión de conciencia de la realidad como personas sociales que somos, implica la educación para la ciudadanía de mucha responsabilidad con nuestro entorno en el entendimiento de que, bueno, no somos seres aislados, pertenecemos a una sociedad y pues tenemos un compromiso con ella. En este caso, estudiando la materia, yo siempre me había permanecido muy ajena a las cuestiones políticas del país, pero pienso que también es parte de una responsabilidad ciudadana el simple hecho de ejercer el voto, de tener una actitud más activa en la democracia, ¿no? Pues no sé, no tanto como, yo asumía como que era pues pertenecer a un partido, pero nuestra actitud de responsabilidad política pues implica también el expresar, el opinar, el participar, porque también podemos participar pues en marchas, mítines, cuestiones en las que nosotros consideremos que es de defensa o de protesta por la violación de algún derecho, ¿no? Entonces, más que nada para mí, esta cuestión de la educación para la ciudadanía es de conciencia, que no somos seres aislados, y de responsabilidad con nuestra sociedad. Ya te fuiste hasta el final de las diapositivas, pero me da gusto porque sí que están entendiendo bien. Eso me da mucho gusto. Y justo al final hablo de la participación y de la participación en todos sentidos, ¿no? De hecho, hay 4 tipos de participación que propone la doctrina social de la Iglesia y justo en eso nos dice, es que para lograr el bien común, para lograr la solidaridad, la subsidiariedad, la procesabilidad y todo esto que ya hemos empezado a ver y que van a seguir viendo, está necesariamente la participación. Y que la participación no necesariamente es involucrarnos en cuestiones de gobierno y entonces tener que ser gobernantes o senadores o diputados. No, es esa posibilidad de generar dentro de nuestro propio entorno un espacio de diálogo, de democracia, de socialización de las necesidades y proponer elementos. Es también esa posibilidad de enseñarle a nuestros estudiantes, ¿no? Digo, creo que aquí la mayoría trabajamos con alumnos, el cómo ellos pueden involucrarse desde chiquititos, pero pasando primero por la cuestión que ya hablábamos hace ratito de la cuestión emocional. Yo lo viví ahora, digo, fue algo muy, muy curioso. En particular ayer fue algo curioso, aunque ha sido estos 3 días. En la universidad están viviendo las elecciones estudiantiles. Y para mí fue muy curioso ver, ¿no? Ayer, comentario de 2 compañeras mías de trabajo que me decían, Pablo, es que qué desperdicio de tiempo, de dinero, Y yo les decía, al contrario, qué rico. Porque el alumno tiene que salir a enfrentarse. Sí, a ver, estoy de acuerdo, se pueden estar perdiendo clases, están haciendo un montón de ruido. Ayer de repente eran las 2 de la tarde y una batucada increíble por toda la universidad. Pero yo decía, es lo rico de saber exponer, de saber decir, de saber proponer. Y lo interesante es que de verdad sea un ejercicio real. Porque los alumnos se comprometen, los alumnos, independientemente de que ganen o pierdan, ya se están comprometiendo a participar, ya están tomando esa decisión y al menos esa parte de la conciencia de la que hablabas hace ratito, Alejandra, y que tú también mencionabas, Flor, empieza a ejercerse, es de qué forma puedo hacer, al menos mi universidad en este caso, mejor. Si lo hacemos desde chiquitos y es de qué forma puedo hacer, y yo digo, a ver, tonterías, ¿no? Pero yo me imagino a mi hijo, que está en Kinder 1, que le preguntara a la maestra, oigan, ¿cómo les gustaría
festejar a la mamá, ¿no? O a festejar al papá el Día del Padre. Pequeñitas decisiones, pero pueden generar grandes cambios y grandes ideas. Yo me acuerdo de un video que vi hace tiempo, que cuando Estados Unidos dejó el proyecto Apolo, juntó a varios niños en varios estados del país, a preescolares, se fue a preescolares a preguntar de qué forma podían llegar a la Luna, de unas formas diferentes. Y gracias a ese proyecto surgió la idea de la estación espacial. Y fue idea de niños, y lo reconoce la NASA, fue idea de los niños. Obviamente, pues los ingenieros de la NASA tuvieron toda la tecnología para poderlo desarrollar, pero es porque ellos son los que proponen esas ideas. Entonces, si desde ahí les tomamos en cuenta, desde ahí los vamos formando, y esto que se ha dicho anteriormente, no solamente en emociones, no solamente en la parte personal, sino también en el mundo público, eso ya es la educación para la ciudadanía. Yo creo que esto que estoy diciendo ahorita resume toda mi presentación, pero vamos para allá. Adelante, Paula, por favor. Gracias. Bueno, ahorita que mencionabas lo de los niños en preescolar y toda esta parte de que desde chiquitos que sean ciudadanos, me acordé cuando yo fui maestra en preescolar de una escuela constructivista y hacíamos esto. De hecho, para elegir los proyectos, había como, se les exponía como diferentes temas que entre todos ahí querían, que sea el dinosaurio, que sea el pulpo, hay diferentes temas. Y los niños votaron. O sea, a mí me tocó como maestra hacerles una votación, que cada quien pues pensara y viera de qué era cada tema y ponían su papelito. O sea, muy padre, que son cositas que pues de alguna manera se les van a quedar, ¿no? Y que los van a hacer como pues más interesados en participar. También en esta escuela se hacía mucho como el sentarse en círculo y hacer una puesta en común. Y es también esto, o sea, es, oye, las reglas, por ejemplo, para poner las reglas del salón no era como que la maestra llegaba y estas son las reglas y todos las tienen que cumplir, no, o sea, sino que salían de un conflicto que realmente, pues es un enfoque muy real, ¿no? De, oye, pues está pasando esto, los niños están dejando las mochilas tiradas, por poner un ejemplo, y se tropiezan, entonces, pues, ¿qué podemos hacer? No, pues bueno, hay que poner las mochilas en su lugar. Y entonces, de cosas muy concretas para ellos, salían como propuestas de ellos mismos de no, pues hay que tener ordenado el salón para que no nos tropecemos. Y era súper padre. Entonces, creo que esta conciencia, pues si es desde chiquitos que la hacemos, pues más podemos avanzar en ese camino hacia la ciudadanía. Y bueno, nada más quería compartirles esto. No, muchísimas gracias, Paula, y coincido completamente, ¿no? Yo creo que desde chico, o sea, el problema que a mí me tocó estar en un grupo interdisciplinar en el 2008, sí, 2008, justo cuando la reforma educativa en bachillerato, digo, perdón que cambie de grado, ¿no? Y fue cuando el gobierno en ese momento decidió quitar bueno, quería quitar la educación de formación cívica y ética, y creo que lo quitó para muchos grados, lamentablemente. Y yo algo de lo que proponía era al contrario, más que quitar, hay que darla desde preescolar. Hay que dar filosofía desde preescolar. O sea, filosofía entendida al nivel de cada uno. No lo vas a poner a leer a Hegel a los niños de preescolar, o a lo primero primaria. Ahora, tu primer libro es leer a Hegel. Pues espérame, si hay muchos adultos que ni siquiera la entienden a la primera, ¿no? Ni a la segunda ni a la tercera. Entonces, ahora cómo salir. Pero si empezamos a hacer ese pensamiento crítico, ese desarrollo de verdad, de fundamentación de valores, y no es el valor de la semana. A ver, eso ayuda. No quiero decir que no. Pero es de verdad qué son los valores, para qué me sirven, vivirlos. Empezamos a ver esa parte, digo, creo que es más bonito y ha sido más interactivo así, entonces me voy a ir la presentación narrándola más que presentándola. Justo esta parte, ¿no? La educación para la ciudadanía implica dos factores que ya dijeron y que uno quizás ha quedado un poco endeble en la formación, pero sí de manera tácita, que es la parte individual por un lado y la parte social por otro. Porque eso es la educación por la ciudadanía. Y si educamos en las dos, complementamos perfectamente al ser humano, porque somos seres sociales también, pero somos seres individuales. Y tenemos que educar en la formación y la vinculación de las dos. Entonces, bueno, perdón, hice mi paréntesis, pero creo que lo que dices, Paula, tienes toda la razón. Si vamos haciéndoles pensar,
que desde chiquitos pueden tomar esas decisiones. Incluso el simple hecho de la hora de la lectura, que el alumno sea el conjunto de alumnos, sean los que determinen, hoy queremos leer tal libro, ya estamos ejerciendo en ellos el voto y al mismo tiempo el fomentarles el que si no ganó el libro que yo quería, pues también la educación emocional, porque es, oye, es que yo quería el libro de, no sé, los crayones, la huelga de los crayones, o no me acuerdo cómo se llama el libro de preescolar, ¿no? Que es muy bonito también, y no, ganó el de las hojas verdes, pues ni modo, y hay que ayudar al niño a formar la resiliencia y cómo trabajar en esa parte de, pues hoy perdí, pero quizás mañana gano, ¿no? Y no se trata de ganar por ganar o de ganar para perder, sino es, ok, ¿qué puedo ganar de esto? Pues leo el libro con mis compañeros y gano que la maestra me da la chance que mañana toque mi libro. Puede ser ahí, o sea, el formar en el ganar-ganar además. Creo que eso es muy rico. Ale, adelante, por favor. Ahorita que Paola comentó lo de si les enseñamos desde chiquitos, o sea, y que dicen otras cosas aparte de las emociones, ¿no? Como para esta parte social. Sí, el ejemplo más claro que a mí me impactó justo hoy, como desde chiquitos les enseñamos ahora con la pandemia, pues a usar el cubrebocas, ¿no? Y no te lo puedes quitar, y entonces esto, ¿y por qué? Pues porque te puedes contagiar o puedes contagiar a alguien, etcétera. Esta semana en nuestra escuela ya nos dejaron al aire libre que los niños se quitaran el cubrebocas. Y entonces, antes de que salieran a jugar al recreo, les dije, ¿qué creen? Que les tengo una súper buena noticia. Ya nos podemos quitar el cubrebocas para poder salir a jugar. Y bueno, todos, no, sí, ¿cómo? Y bueno, estaban felices. Y entonces uno así levantó la manita. Dijo, Ale, es que yo me voy a ir de viaje y me quiero cuidar. Wow. Y yo, ok, pues tú decide. Si te lo quieres quitar, te lo puedes quitar. Si te lo quieres dejar, te lo puedes dejar. Se lo dejó. Y entonces otra dijo, yo tengo mocos, mejor no, porque no vaya a contagiar a alguien. Y se lo dejó. O sea, de veras que fueron, o sea, para mí, es que bueno, siempre digo, pues son unos grandes maestros y muchas veces pues los menospreciamos y decimos, no, a los chiquitos no porque ni lo van a entender, no, a los chiquitos no porque esto, y te dan como la lección de hoy, pues grandes lecciones, porque yo soy la primera que vamos a salir al recreo para quitarme esta cosa porque ya, o sea, ya no puedo más. Y ellos, ¿qué tal, no? Tengo mocos, no voy a salir de viaje, no, ¿qué tal que contagio a alguien? Otro me dijo, yo todavía no estoy vacunado. Entonces fíjate, si ¿A qué edad? empezamos todo eso, como es Montessori, tienen 3, 4 y 5. El del viaje tenía 5, el de los mocos 4 y también el otro, el que no se ha vacunado 4. O sea, wow. Chiquititos. Uh-huh. No, qué impresión. Entonces, imagínate si hacemos eso con todo, van a ser unos súper ciudadanos. Sin lugar a dudas. ¿No? La pregunta es, ¿y qué pasa a la mitad que dejamos hacer eso? Porque sí. Sí. Entonces, se pierde, no sé, no sé, o sea, te digo que no, es algo que digo, ¿dónde? O sea, ¿en dónde los perdemos? ¿En dónde dejamos de hacer? ¿O qué hay que hacer más? ¿O con quién hay que trabajar más? ¿Con los adultos o con los niños? Pero, a ver, digo, aprovechando esto, creo que es una buena pregunta para todos. ¿Qué sería, Diana, quieres comentar algo? No, bueno, que es que preguntó que a quién debemos hoy por hoy, ¿no? Atender, si a los adultos o a los niños. Pues, digo, hoy, desde la postura que tenemos nosotros, pues a todos, ¿no? Finalmente, o sea, somos una sociedad y no porque, o sea, que es como la frase de Ortega y Gasset, no porque mi situación me hace estar aquí, no voy a hacerme responsable de lo que tengo que mejorar, ¿no? Como adulto. Y a mí una lectura que me encantó, es que yo las numero, entonces eran las 5 del módulo pasado. No recuerdo exactamente el título, pero bueno, era Educar para la Paz. Y me fascinó mucho porque habla de esto, ¿no? De, a ver,
hoy en día, en general, en las escuelas, los conflictos se resuelven una vez que existe el conflicto, pero en realidad no estamos educando para la paz, ¿no? Y a mí esa lectura me encantó, de verdad. O sea, yo veía a mi colegio, mi comunidad, a mis niños, y decía, sí es cierto. Entonces te deja muy motivado a actuar desde tu núcleo familiar, en tu trabajo, en tus núcleos más cercanos. Bueno, esto que va muy de acuerdo con lo que comenta Alejandra, pues a formar a nuestros chiquitos desde chiquitos, ¿no? Valga la redundancia, a que sean, bueno, personas críticas, a que sean emocionalmente inteligentes, para que cuando se enfrenten a un conflicto no tengan que llegar a la violencia, sino puedan dialogar para poder resolverlo de la mejor manera, ¿no? Pero para esto, bueno, se necesita pues esta educación para la convivencia y lo que hablábamos de democracia, para que ellos sean capaces de tomar las decisiones pues más asertivas, ¿no? A mí esa lectura ha sido mi favorita por mucho. Qué bueno, me da gusto. Y yo te tendría la pregunta, ¿no? Como continuada de Alejandra. O sea, está perfecto, qué bueno que desde chiquitos los formemos en todo esto y busquemos esta educación tanto emocional como de la ciudadanía, de la democracia. La pregunta es, ¿dónde podría estar la falla para que lleguen a ser adultos y esto que hacían de niños chiquitos se pierda? Porque me queda claro que lo tienen, me queda claro que lo viven, pero ¿dónde está? Digo, quizás no tengamos la respuesta hoy ni se trata de ello, pero ¿tendrías alguna idea? Digo, si no, te le doy la palabra también a Diana Ortega, que tiene la mano levantada, pero ¿alguna idea? ¿Tú, Diana? ¿Cuál, Diana? Ay, sí. Diana ¿Cuál de López. las dos? López. Ok. Bueno, yo creo que punto número 1, no podría asegurar que todos lo tengan desde chiquitos. Bueno, eso sí. O sea, hay sistemas que no, perdón, pero, o sea, sí, en el foro del módulo pasado, había muchos a los que yo quería contestar, pero o contesto todos o hago la tarea, ¿no? Entonces, pero muchos, o sea, creo que recuerdo a Oscar por ahí, a quien le contesté, no recuerdo los nombres, pero hablábamos de un sistema tradicional en donde la educación se basa en una competencia y en yo soy mejor, yo gano, yo esto, y romper con esos paradigmas, pues ha sido muy difícil, ¿no? Y no, desde mi punto de vista, no lo hemos logrado, ¿no? Hay intentos y hay colegios que lo hacen mucho mejor y otros ahí van y otros a lo mejor ni siquiera lo han intentado, ¿no? Nosotros tenemos ahorita alumnos de un colegio que cerró y entonces me decía, hoy en una junta de papás, me decían, es que el sistema es totalmente diferente, o sea, eran colegios hermanos y allá era tarea, ¿no? Y yo entro aquí y de repente mi hijo no tiene tarea porque es proyecto 1, proyecto 2, interdisciplinario, como que está matemáticas con historia, ¿no? Y me rompen a mí el esquema. Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo no podría asegurar que desde chiquitos los traen en qué momento se pierde. Y bueno, pues aparte, pues vivimos en una sociedad, pues un poco complicada, ¿no? No, yo creo que eso que dices tienes mucha razón y que además, si entendemos que estamos en un modelo por competencias, ¿no? Al menos es el modelo educativo que tenemos y que mucha gente lo entiende como literal una competencia y no el ser competente uno con uno mismo y mejorar para sí mismo y lograr esas habilidades, esas destrezas, no para con los demás, sino para con uno mismo. Y eso obviamente me sirve para atender y ayudar a los demás. Pues ya acabamos de amolar el sistema, porque entonces todo el tiempo nos están diciendo compite contra otros, peléate con otros. Que en sí mismo, si nos vamos a la raíz del modelo, sí tenía esa pretensión, que después salió toda la función de, bueno, no, a ver, calmados, no es competir contra el otro, sino contra uno mismo, apaciguó un poquito las aguas, pero hay un fundamento. Perdón, ibas a complementar algo, Tena. No, todo, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok.
Pero bueno, me callo para dar palabra a los demás, que ya hay 3 manos levantadas otra vez. Entonces, adelante, Diana Ortega, por favor. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Ah, ok. Hola a todos. El contexto donde estoy es Acapulco, estamos en Guerrero, trabajo en un preescolar federal que está a 40 minutos en transporte público y escucho todo lo que dicen y me hace mucho ruido porque no es mi realidad, o sea, definitivamente no es mi realidad. Y me pasó algo interesante ahorita que preguntas, ¿a quién tendríamos que educarse? ¿A los niños o a los adultos? Resulta que la maestra de educación física le dice a un niño de primero, el primer día llorando, ya no llores, los niños no lloran. Ya cállate, no hombre, yo estaba, no puede ser, no puede ser, no. Y entienda esta frustración que decía Ale, porque de verdad, o sea, es muy frustrante. Es lógico que el niño va a estar así y en lugar, y decía, porque los niños no lloran, porque era un niño, no era una niña. Dije, no, o sea, estamos mal. Esa es una. Y la otra, cuando empezó lo de la pandemia, los consejos técnicos empezaron a meter mucho lo emocional. Todas mis compañeras, pérdida de tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué me va a servir esto? Yo no voy a contar mis penas. Y yo decía, no, por favor, soy la loca de la zona, de verdad. Pero ya conforme iba avanzando el consejo, ya llevan como un hilito y siempre ahora hay como un inicio de emocional primero. Ya empezaron a hablar más, ¿no? Y yo en primera fila y dice, es que esta Diana le encanta. Y yo, ay, sí, a mí me fascina. A mí me preguntaban, ¿y tú qué piensas? Y yo, no, pues es que yo me siento así, yo creo que hay que solucionarlo así, yo opino esto. Y todos así de, bueno, pues, y empezaban a escribir, empezaron a opinar y ahorita se dieron cuenta de que sí. Entonces notamos o alcanzo a ver que sería muy interesante reforzar lo emocional de los docentes, pero no nada más con unos minutitos de consejo técnico. O sea, no nada más dejarlo ahí. Mi supervisora decía que es agradecer. Hubo un consejo que se tomó ese tema del agradecimiento y para ella era dar gracias, ser educado, tener buenos modales. Y le dije, maestra, perdón, no. Para mí agradecer va muchísimo más, implica muchísimo más trabajo que solamente ser educada y decir gracias o por favor. Porque una persona te puede decir gracias, pero no quiere decir que es agradecida. Y también le dije, hay que agradecer lo malo. Ah, pues sí, ¿verdad? Y otras empezaron a comentar, sí es cierto, porque si yo no hubiera terminado con mi novio, no hubiera conocido a mi esposo. Y dije, bueno, hay que agradecer de que eso se acabó. Entonces, si veo todos estas banderitas rojas desde la supervisión y nosotros estamos en preescolar, o sea, en primera fila, ¿cómo? ¿Cómo? Yo creo que sí, debe de ir desde la formación docente, que vaya como una materia más, o sea, meterle todo el full ahí a las emociones para formar buenos pilares, porque al final ellos van a estar adelante de las nuevas generaciones. Y bueno, eso era lo que quería compartir. No, muchas gracias, Diana. Y a ver, yo creo que partimos desde ahí, ¿no? Cuando decíamos, bueno, es que cada contexto tiene su realidad. Y por eso yo decía, a ver, la educación para la ciudadanía implica, digo, no lo decía con estas palabras, pero lo reafirmo, ¿no? Implica un trabajo individual tan fuerte, pero también de lo que ya habíamos visto, que era la cuestión del contexto. Entonces, yo creo que lo primero que se dieron cuenta tus compañeras es, ¿cómo? ¿Tengo que trabajar en mí? No, aquí es para mis alumnos, ¿no? No para mí. Y ahora resulta que no, que me tengo que dar cuenta de quién soy. Y responder a esa pregunta es una pregunta que incluso los más doctos muchas veces no se la saben responder. Y entonces decir, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? No, pues
y además compartirlo con personas con las que trabajo y ni siquiera conozco de su vida personal, pues me voy a perdón, pero hay un autor que a mí me encanta que se llama Max Scheler, que le dice es que me voy a encuerar con los demás. Y es literal, o sea, no me estoy encuadrando físicamente, pero estoy encuadrando quién soy. Y decirle al otro, yo soy esta persona y conóceme así, no, espérame, mejor me guardo y es más fácil. Y entonces pego el grito, entonces me enojo y le digo, y me voy a los estereotipos o a los prejuicios de, pues es que eres niño, no llores. Cuando yo soy el clarísimo ejemplo, ¿no? Yo creo que yo lloro 10 veces más que mi esposa. Y es normal, o sea, digo, es parte es parte de ser humano y de estar en contacto con nuestras emociones y con lo humano. No quiere decir que por eso mi esposa esté mal, no, cada quien tiene su forma de ser, pero es parte de reconocer esa interioridad que cada uno tiene y cómo cada uno estamos en contacto pues, con esa parte interna. Entonces, claro, ahorita que dices qué bueno que hubo ese hilo conductor que ayudó a que empezaran a identificar esos elementos y que ahora ya lo vean como algo importante. Pero tienes razón, cada contexto es diferente, es lo que decía Diana. Si bien es cierto, algunas escuelas sí lo tienen, hay muchas otras, yo creo que la mayoría, como lo que te pasó a ti, que siguen con esos prejuicios. Y lamentablemente, ¿no? Porque no solamente es entonces la educación emocional para el niño, sino mantener el machismo, porque ese comentario es completamente machista. Entonces, híjole, doble atención que hay que poner, ¿no? Mil gracias por compartirlo, Diana. Adelante, Oscar, por favor. No sé cómo andemos de tiempo, voy a ser lo más concreto posible. Pues, Que por tenía mí, un... perdón. perfecto. Por mí sí, más bien ustedes son los que no sé Bueno, si tengan tiempo. pensé que era una hora nada más, pero voy a ser muy concreto. Ahorita que realizabas la pregunta de en dónde se pierde, o en qué parte del camino nos perdemos, hacia una autoevaluación mía, ¿no? Una autocrítica, en mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, el recuerdo más vago que tengo de mí es cuando tenía 4 años, mi fiesta de cumpleaños de 4 años, ¿no? Y evidentemente la cultura de la educación emocional pues no era la misma hace más de 20 años que ahora. Y entonces, analizando así ahorita que hablaban y hacía un recorrido por mi mente de toda mi formación académica, que combiné ambos rubros, tanto público como privado, yo creo que en mi caso, por ejemplo, si bien está claro que los valores, la educación comienza en casa, desde los valores iniciales y demás, yo creo que esa línea, ¿no? Mis papás me inculcaron una buena educación, puedo decir, a lo mejor, pero en la adolescencia, ahí en esa brecha de la secundaria, prepa, es donde quizá yo, a mi criterio, a mi experiencia, insisto, viendo desde mi historia, es donde a lo mejor debemos de prestar atención, ¿no? Sí, entendiendo que desde luego con los chiquitines también es muy importante. Leyendo ayer, ahí decía el dato de los 8 años, ¿no? Que es la edad crucial para sentar esas bases, pero no descuidar justo y reforzar más sobre esa línea de adolescencia, entrando a la edad adulta temprana, ¿no? Ahí creo que también es la clave, porque, insisto, desde este criterio, analizando mi historia, no porque yo diga, ay, ahí me desviera, soy un mal ciudadano, no, pero ahí sí el entorno, los círculos que te rodean, trabajo, escuela, lo que sea, pues sí te vuelves más vulnerable, ¿no? Y ahí es donde debemos de reforzar, desde casa y en la escuela, en esa edad, creo yo. Totalmente. Y yo creo que es algo constante, que a veces podemos ir, tenemos un súper preescolar, ¿no? Tenemos el preescolar Montessori o Reggio Emilia o lo que ustedes quieran, gusten y manden, que sí te enseña todo esto. Y de repente resulta que llegas a una primaria que aunque supuestamente lo tiene, ya no lo sabe aplicar. O un profesor que no lo sabe aplicar, ya ni siquiera estoy diciendo una persona. Y no es necesariamente el modelo, que a ver, los modelos obviamente ayudan, sino también la formación de la persona. Y entonces puede ser una persona que te destruya todo ese preconcepto que traías o al contrario, te lo motive. Entonces, pues digo, a ver, no quiere decir que le voy a echar la culpa siempre a una sola persona, tampoco puedo echárselo al modelo, pero creo que lo que has dicho, Oscar, es muy importante, que es una cuestión multifactorial, que tratemos de que si empezamos a formar en esta educación, pues obviamente cada vez más, quizás suene raro lo que voy a decir, cada vez más, menos personas van a tener estos problemas, ¿no?
Marieli, tenías la mano levantada hace ratito, no sé si todavía quieres participar o doy la palabra a Paloma. Imagino que habrá tenido que hacer. A Paloma, por favor, dando una emergencia de bebé. Dale, claro. Adelante, Paloma. Hola a todos. Bueno, yo quería, sobre todo a Diana Ortega, ahorita lo que decía, que me encantó su participación porque pues ver las cosas desde otra perspectiva, otra ciudad, otro contexto, pues es muy interesante. Y pues te felicito porque qué bien saber que hay gente como tú en esas partes que van 40 minutos para llegar y hacer bien su trabajo. No siempre hay gente comprometida con eso, ¿no? Entonces, yo cuando estudié la licenciatura en educación preescolar, a mí también, o sea, mucho lo que hablabas de la responsabilidad y empezar por los maestros, yo cuando iba a mis prácticas, me llamaba mucho, o sea, la atención que las maestras no iban. O sea, que en las escuelas no van, o sea, se toman 1000 días de inasistencias o ponen pretextos o luego, pues como dices tú, ¿no? Pues ¿para qué educación emocional? ¿Para qué? O no sé, o sea, tienen lo indispensable para ser maestras, pero no se preparan para, digo, no todas, conocí gente increíble, pero lo que me frustraba mucho era, pues esta falta de compromiso y creo que mucho para construir una cultura de paz, una cultura de, pues, de todo, de derechos humanos, de responsabilidades, empezando con la gente que va a dar un ejemplo, que siendo responsable y preparándose, y pues no vas a ir lo que tú decías del ejemplo de que no, pues es que no debe de llorar. Pues eso claramente es una maestra que no ha leído y no se ha actualizado en la educación, en cómo enseñar a través de las emociones, ¿no? Y la importancia de las emociones. Entonces, pues es muy interesante ver cómo falta tanto en preparar desde los maestros. Y muchas de mis compañeras no iban a la escuela, no iban a la universidad y acabaron la carrera. Y no es que yo fuera, pues, criticón en ese sentido, eso, pero yo decía, ¿cómo? O sea, es que partimos desde ahí, un alumno que no llega a la clase y se le permite, y cómo se gradúa, porque pues esa persona después va a ser un titular de grupo y va a enseñar con el ejemplo. Entonces creo que es una cadenita que tenemos que, pero qué increíble ver que hay gente como Diana que sí cumple y que puede ser un gran ejemplo para las demás personas. Bueno, nada más quería decir eso. Muchísimas gracias, Paloma. Y digo, yo no lo dije en su momento, pero sí, tienes razón, el reconocimiento a Diana por lo que hace, ¿no? Porque, como bien dices, el contexto es completamente adverso y podría ceder ante ese contexto, y no lo haces. Entonces, gracias, Diana. Me estoy preparando. Por supuesto, y aquí está, ¿no? Felicidades. Totalmente de acuerdo. Digo, y eso va para todos, porque el seguirse preparando aquí todas y todos están en ello, sea por la especialidad o sea por la maestría, pero aquí están y se están comprometiendo y además a horas, altas horas de la noche y tomando una clase conmigo y pues es invertir su tiempo, no solo su dinero, no solo el aprendizaje, por algo eligieron una maestría en línea y sin embargo aquí están, ¿no? Adelante, Flor. No te oyes, estás con el micrófono apagado. Flor. ¿Tiene, Flor? Ajá. ¿Ya? Listo, ahora sí. Están puntualizando algo que yo siempre he insistido muchísimo, la actitud del profesor. O sea, eso es súper importante y de ahí deberíamos de empezar, no sé, yo lo noto en mi escuela, hay muchísima resistencia de los profesores al cambio, adecuarse a la realidad, al contexto, al entorno que estamos viviendo ahorita. Y no es cuestión de edad, porque pues yo ya soy bastante grande y tengo compañeras que son muy jóvenes
y yo noto mucha resistencia a la transformación, a esa nueva visión de la educación más humanista, de práctica de valores, de respeto, de equidad. O sea, se me hace increíble, como dice Diana, de la maestra en donde todavía hay esa prejuicio de género. Y sí es cierto, es esa resistencia que tenemos los maestros a la transformación, a la cultura de la lamentación. Es que ahora, en un consejo técnico, precisamente una maestra, bueno, casi trataba de delincuentes. O sea, yo no sé qué mentalidad está uno, qué realidad estás viviendo que hasta daño te hace de sentirse agobiada porque la escuela, pues estamos creando delincuentes. Entonces, desde esa actitud negativa que estamos viendo ya a nuestra comunidad, ¿cómo vamos a esperar buenos resultados? Entonces, para mí se me hace súper importante la actitud, la preparación, la capacitación del maestro. Nada más. Me encanta, Flor, que tomes ese elemento y justo como les decía al principio, ¿no? Bueno, no al principio, ya adelante, un poquito más adelante, justo por eso el último módulo de esta materia es, ¿y yo como maestro qué tengo que hacer para ello? O sea, no lo dejamos fuera, ¿no? Yo creo que es un tema importantísimo. Y sí, totalmente. Yo creo que el maestro tiene mucho que hacer y que orientar y acompañar, porque en sus manos están 10, 15, 20, 30, y no quiero decir contextos más grandes, pero conozco grupos de hasta 60 alumnos, ¿no? Entonces, de cada contexto dependerá y de cada profesor, y creo que sí, nuestra labor es muy importante y más cuando entendemos que somos formadores. Somos formadores no solo del contenido que damos, digo, quizás en preescolar es más fácil, en el sentido de que lo vivimos a ver, pues es que lo que estoy formando es toda la estructura, pero un profesor, sobre todo en secundaria y bachillerato, es muy complicado, porque yo soy profesor de mi materia, yo soy el que sé y nadie más sabe. Híjole, sí y no. Digo, yo que en la universidad lo veo y algo que yo les decía el otro día, profesores que me decían, es que yo soy profesor de ética, ¿no? Digo, mi puesto es el de coordinador. Y me decían, es que un profesor me dijo, es que yo soy profesor de ética, no soy responsable de las actitudes de mis alumnos. Y yo, ¿cómo? Profesor de ética, me dices que no eres responsable de las actitudes. Entonces, ¿de qué eres responsable? A ver, no eres responsable de cómo actúen, pero eres completamente responsable de cómo los orientes para el bien. Entonces, digo, obviamente también tengo la gran ventaja de estar en el área de ética y que la ética nos brinda todas estas herramientas, ¿no? Pero ahí también me encuentro con esa dificultad de decir, es que hay profesores que dan clase para que el alumno se aprenda los conceptos, no para que los viva. Y yo creo que cuando cambiamos esa visión de la vivencia de los conceptos, incluyendo matemáticas, economía, química, física, transformamos, porque en la vivencia hay prácticas y en las prácticas se da la enseñanza de valores, se da el diálogo, se da la interconexión, se da la democratización, porque entonces tenemos que decidir y entonces tenemos que ponernos de acuerdo y entonces consolidamos todo esto de una manera mucho más aterrizada. Y solamente así, en la práctica, es que podemos lograr toda esta formación, ¿no? Dani, adelante, por favor. Gracias. Hola. Flor. En seguimiento con lo que decían, bueno, me ha encantado este módulo y quiero compartirles que me ha servido mucho para ver a dónde voy a meter a mis hijas a estudiar, porque yo soy abogada y he aprendido mucho de los maestros en los foros y todas las lecturas. Y me he dado cuenta, y se lo comenté a alguien aquí en el foro, de cómo nos ha afectado el sistema tradicional a no darnos nada de pensamiento crítico. Y creo que eso es lo que tanto afecta a nuestra sociedad, que no nos enseñaron. Digo, las cosas ahora están cambiando y el sistema educativo cambia, hay muchas escuelas ya diferentes que tratan de generar juicio en el alumno, pero cuando éramos chicos creo que no. Digo, al menos yo fui a una escuela 100% tradicional
doy clases ahora en una escuela 100% tradicional, donde no existen las emociones. Y me duele muchísimo porque lo aprendo aquí y voy a mi escuela y digo, es que nos veo a todas. Y justo antes de salir de vacaciones, fui con la coordinadora y le dije, en mi escuela, y les cuento esto, decidieron quitar todos los puentes para no salir tan tarde como la SEP lo dijo. Y todos los papás dijeron, perfecto. Entonces vamos a salir 15 días antes, pero no hubo puentes. Entonces llego y les digo, ¿saben qué? Esto fue una muy mala decisión porque tanto los niños como nosotros estamos sobrepasados. O sea, nadie ahorita está sereno. Ya las maestras están muy hartas y los alumnos también. Y ya, o sea, todas ya escuchaba muchos gritos, los niños ya con muchos berrinches, también estoy en preescolar. Y me di cuenta en una lectura, no me acuerdo cuál, de lo importante que era cambiar, o sea, esta manera de pensar. Y ya elegí otra escuela para mis hijas, nada que ver con el sistema tradicional que mi esposo y yo, desde que nos embarazamos, dijimos que más o menos para dónde iban nuestras hijas. Y me da muchísimo gusto y poder entender qué es esta educación para la ciudadanía y puedo entender qué es esto, o sea, la motivación que todos aquí tenemos de seguir aprendiendo para seguir educando a los niños o con quien estén a ser mejores personas. Porque claro que se puede, solo que vivimos en una indiferencia tan grande como sociedad, yo pienso, y también lo dije en el foro, por tanta corrupción y violencia, tantas cosas negativas que hay en nuestra sociedad, que ya como que creemos que no se puede hacer un cambio. O sea, la gente está muy harta, ha sido demasiado lo que hemos vivido. Pero yo creo que sí se puede. Todos nosotros estamos haciendo un cambio con nuestros alumnos. Y me da muchísimo gusto ver cuánta gente hay en la lista de esta maestría, porque todos los que estamos aquí vamos a educar para la ciudadanía desde nuestro nivel. Entonces, bueno, me está gustando mucho y aprendo de todas sus aportaciones muchísimo para mi trabajo y para mis hijas. Qué bueno, Dani, me da gusto. Bien lo dijiste, desde cualquier nivel, porque a mí me toca primero acompañarlos a ustedes. Entonces es desde maestría hasta preescolar, ¿no? Y, y sí, yo creo que el conocernos ayuda a darnos cuenta de la realidad en la que estamos. Y entonces decidir si queremos o no seguir en esa realidad. El tema está a mí me lo dijo hoy un alumno, es que profesor, usted es demasiado color de rosa. Y yo, ¿por? Yo pensando en que estaban en competencia en la escuela y eran los rosas contra los aquas, ¿no? Digo, ayer, perdón. Y yo, ¿te refieres a que apoyo el partido rosa? No, 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 es que usted vive en un mundo color de rosa. Y yo, ¿por? Porque usted quiere que la gente sea ética, que de verdad se comprometa, que se sienta en contacto con sus emociones, que de verdad... Y le digo, y si no lo pienso así, estoy trabajando en algo que no debería estar trabajando. Porque si no lo pienso así, no te estaría formando para ello. Hay una lectura que no me acuerdo quién le recomendé, de Adela Cortina, también Educación para la Paz, que lo que acaba diciendo es lo que yo le estoy diciendo. Para lograr la utopía hay que plantearla y educar en ella, porque solo en el camino podremos lograrla. Quizás no lo lograré en un año, no lo lograré en 2, lo lograré en 5 o en 6, pero hay que ir hacia allá. Si nunca me encamino y me doy por vencido, como dices, Dani, pues nunca lo voy a lograr. Y dar los pasitos, por más chiquitos que sean, pero ir dando los pasitos. Adelante. Sí, No, perdón, dime. gracias. No, gracias, gracias. A ti. Blanca, adelante, por favor. Gracias. La verdad es muy enriquecedor escuchar a todos y yo nada más comentar, me quedé con la pregunta de en qué momento nos perdimos, ¿verdad? Cuando vamos creciendo y tal. Pues yo creo que no nos perdemos, yo creo que vamos madurando y la vida tiene como varios recovecos y varias vueltas que se van dando. Y escuchando a todas y a todos es como el ver que efectivamente el cambio es posible y el hecho de que podamos contactar con nosotros mismos, yo pensaba, o sea, un hábito tan simple y tan pequeño de dedicar 5 minutos a contactar contigo misma, con tus emociones del día, de decir, ok, hoy, ¿qué sentí? ¿Cómo estuve? ¿Cómo fue? Y si lo educamos desde los niños,
desde pequeñitos, adolescentes, jóvenes, tal, el poder, porque creo que ahí es donde nos perdemos, donde no contactamos con nosotros mismos, donde de pronto la vorágine de actividades de violencia, de pesimismo que a veces te da de ver cómo están las cosas, te va llevando un mundo hacia afuera. Pero cuando contactas contigo mismo y dices, ok, este es mi mundo emocional, esta es mi realidad, esto es lo que experimento, lo que siento, lo que soy, y desde ahí vamos, no sé, potenciando lo positivo, también conociéndonos y valorando lo grandioso, lo grande que podemos ser o lo que Dios nos permite también vivir cosas hermosas y poder también detectar aquellos momentos donde dices, oye, es que aquí no fui un buen ciudadano porque ni siquiera le di el paso del coche que viene de enfrente, o sea, porque yo iba centrado en mi mundo, en mis cosas y que no voy a llegar a no sé dónde, y el otro pobre lleva ahí 3 minutos esperando que alguien le dé el paso y yo paso rapidísimo para que no dárselo. Y son en esos pequeños detalles donde vamos construyendo y como dicen todos, en el ambiente y en el lugar donde estamos. Y si todos estamos en algún momento frente a un salón, ante algunos alumnos, qué maravilla que podamos ir inculcando este tipo de contacto, sí, de contacto personal, de autoanálisis, de reflexión donde dices, esto es donde lo que soy, a dónde voy, es congruente con lo que yo creo, porque a mí las varias lecturas sí me han llevado a cuestionar y decir, no solamente es leer y qué bien, sino a qué te compromete, ¿no? Y el otro día había una situación que dije, a ver, Blanca, enfrenta el conflicto es para crecer, para tal, no le des vuelta y ahí voy a enfrentarlo en ese momento. Entonces, el hecho de poderlo vivir también es bueno, son pequeñas acciones, pero creo que nos van formando para una ciudadanía adecuada, correcta y formando en cierta armonía también. Sería todo. Me encanta que hayas mencionado la armonía, porque justo, digo, a ver, ya la presentación se las voy a mandar para que la tengan todos junto con el video, pero justo uno de los elementos de la vida individual es lograr la armonía, perdón, de la vida, o sea, este conjunto entre si logro la armonía en mí mismo, puedo estar en armonía con los demás. Y la educación para la ciudadanía implica lograr esa armonía. Entonces creo que me encantó que dijera esa parte, porque la armonía es en música, pues tiene que ver con esta interpretación acorde, equitativa, ecuánime, moderada, y que tiene que ver lo mismo con las emociones, que tiene que ver con lo mismo con el ser humano, que tiene que ver... Entonces, si funcionamos de una manera armónica, quiere decir que estamos mediados y moderados. Entonces, esa parte me encantó. Gracias, Blanca. Sandy, desde hace rato tienes la mano levantada, perdón. No, no hay problema, gracias. Sí, yo considero que, bueno, para empezar, el módulo pasado, bueno, para mí fue lo máximo. Las lecturas me dejaron muchísimo y sí puedo ver, alcanzar a identificar que un elemento, pues, clave que han mencionado la mayoría es, pues, justo la parte del desarrollo integral, ¿no? De la persona. Em, y pues desarrollo integral, digo, ahorita se complementa con esta parte del vivir los derechos humanos, ¿no? Que realmente el respeto a ellos y el poder vivirlos. Se dice muy fácil, pero pues no, realmente es una tarea muy compleja. Pero sí creo que eso puede crear un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo, ¿no? No podemos pensar que solamente educando a los niños, pues haya educación para la ciudadanía. No, tenemos que incluir a todos, definitivamente, adultos y niños. Creo que pertenecemos a una generación, aunque hay muchos muy jóvenes, sí pertenecemos a una generación o generaciones en donde definitivamente no se trabajó la educación emocional, como debería, ¿no? Con todas estas claves de vívelo, experimentalo, planea, construye. Por ejemplo, ¿no? La parte de vivimos como en un mundo de paz negativa, ¿no? Decían, la paz negativa.
y estamos así como evitando el conflicto cuando no debería de ser así. El conflicto siempre es crecimiento. Entonces, considero pues que si trabajamos trabajamos con los adultos para que puedan tener una vida integral, obviamente eso viene como, pues sí, desde arriba, pero pues también todos contribuimos, pues de manera, si no automática, pero sí se va generando, como repito, este círculo virtuoso también con los niños. De otra manera, es muy difícil, o sea, no creo que sea tan posible, o podría ser posible, pero es muy difícil, o sea, no lo concibo pues. Entonces, sí es parte de la educación, por supuesto, o sea, de comprometer a los padres de familia en las escuelas, por supuesto que sí, pero va más allá, ¿no? ¿Qué tanto ese padre de familia se está desarrollando plenamente como ser humano? Porque si no, no va a poder con su hijo, ¿no? Con esa responsabilidad tan grande, considero. Entonces, tenemos como personas que nos dedicamos a la parte educativa, una labor muy fuerte, o sea, sí, un compromiso muy grande, muy arduo, porque repito, no solamente nos tocan los niños, sino además los papás y además nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, eso sería desde mi punto de vista. No, muchísimas gracias, Andy. Y sí, coincido que somos responsables de todo el entorno. Eso que acabas de decir al final, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver y ser conscientes de ello. El problema es que no nos han enseñado a ser conscientes. Nos han enseñado a dejarle la responsabilidad a los demás. Nos han enseñado a yo solamente me puedo ser responsable de aquello que me conviene y aquello que es bueno, pero aquello que es malo es culpa de los demás, ¿no? Y le hemos echado la culpa hacia afuera. Y creo que eso es algo que hay que cambiar. Y tú lo dijiste muy bien al principio, la formación integral. Creo que está la respuesta, entender que que no somos cuerpo, no somos mente, somos esa integralidad. Y como integralidad también somos seres sociales y también somos seres espirituales y hay que formar en esos 4 aspectos. Marieli, ahora sí, por fin llegó tu tiempo, perdón. No se preocupen, pero yo solamente me quedo con en dónde se queda. Creo que todos estamos viviendo del pasado y del presente y no vemos el futuro. Lo que pasa es que a lo que recuerdo que la ética era, la ética se basa según, o decían biológicamente, en lo que recuerdo que leí en la materia pasada, que el ser humano debe buscar la existencia, o sea, que sigamos existiendo. Entonces, no sé si me estoy mal viajando, pero la cuestión es de que tenemos que tener una visión. Si no tenemos una misión y un qué hacia qué, que es, como dicen, el vivir hacia la felicidad, nada de lo que tengamos o de lo que hagamos va a tener sentido. Vamos a ver que la sociedad es fea, que todo está feo, que para qué educo a un niño, para qué educo al otro. Entonces, tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar. Y entonces, ¿en dónde se pierde? En los prejuicios que vivimos, en el ver todas las cosas negativas, en la apatía que genero porque estoy viendo aquí. Algo que me gustó que dijo Blanca, la armonía, lo que estaban diciendo, el que todo esté ecuánime, que funcione, que esté sincronizado, hace que todo fluya y que todo se escuche bonito. Entonces, se pierde en el momento en que nosotros empezamos a ver las cosas mal y dejamos de actuar. Dejamos estar en el dejar hacer que un niño actúe mal, en el dejar intentar que un papá nos educara a un papá, ahí se está perdiendo. Entonces, la desesperanza está aquí a la puerta, siempre va a estar ahí, pero es no perder la esperanza de que queremos tener una sociedad mejor. Yo pienso que es ahí donde se pierde a veces la educación o la visión bonita que tienen los niños, porque ellos son los que no están mal guiados y que van a encontrar la lógica mucho más fácil. Y que sí, como dice Diana, vamos a estar luchando contra todos los prejuicios de que ya están. Simplemente hay que empezarlos a cambiar con todos los que están alrededor de nosotros.
Me encanta, María, esto que dices de hay que empezar a cambiar con lo que están alrededor. Pero te voy a decir algo todavía más importante, hay que empezar a cambiar en uno mismo, ¿no? Quizás no lo dijiste y sé que lo tienes en la cabeza, no quiere decir que esté mal lo que dijiste, pero a veces uno dice, ay, no, o sea, ayuda a cambiar a los demás. Pero si uno mismo no se da cuenta de dónde tiene sus prejuicios y hacia dónde está, pues yo creo que si partimos de ahí, podemos hacer ese verdadero cambio. Porque si cambiamos los nuestros, aunque yo tenga una super clase, aunque yo tenga una super educación y forme a los demás para ello, pues me puedo quedar en lo teórico y no en la vivencia. En cambio, cuando formo con el ejemplo y complemento con el ejemplo, porque lo vivo yo también, pues obviamente eso me ayudará a lograrlo en los demás. Y entonces va a ser una verdadera educación y una verdadera formación de los demás. Y voy a ser feliz y pleno, que voy a tener mi bienestar al final. Totalmente. O sea, el buscar el bien me va a llevar a yo estar bien. Totalmente. Yo cuando hablo de ética con los alumnos de licenciatura les digo es que buscar el bien ya es estar en el bien. Buscar la felicidad ya es estar en la felicidad. Quizás no es plena, quizás no es absoluta. Al contrario, estamos en el proceso. Pero ya quiere decir que la estoy buscando y ya me lo permito dar. Y entonces ya estoy en la felicidad. El problema está en que en el momento en que me doy por vencido, como decían hace ratito, y si me doy por vencido, entonces jamás lo voy a lograr. Jamás voy a lograr ni mi bienestar, ni el bienestar de los demás, ni el cambio, porque pues ya, ¿para qué sigo haciendo si ya el mundo está así, si ya se dijo que se tiene que hacer, si ya están los prejuicios dados, o vivimos en la generación de cristal y entonces todo lo que diga puede ser usado en mi contra, y entonces todo es peligroso, entonces mejor me cuido. Incluso me decía ayer un alumno que me impactó, es que hoy en día ya no puedo decir nada, porque cualquier cosa que diga voy a ofender a alguien. Dije, híjole, qué fuerte, porque así estamos pensando. Ya ni siquiera puedo decir las cosas. Creo que nos hace mucha falta esta educación emocional, esta educación para la ciudadanía, y me encanta saber que hay tanta gente comprometida. Me encantaría ver más hombres, hay que ser realista, ¿no? Solamente son tres hombres en el grupo, pero me da gusto ver que ya hay hombres en estos metidos, ¿no? Y no soy el único loco que está por aquí. Pues no quiero retenerles más. Sé que muchos tienen trabajo mañana, que tienen niños que cuidar, que tienen otras cosas. Ha sido un placer para mí esta clase. Les prometo que entre hoy y mañana, no sé si hoy mismo pueda, pero mañana seguro les envío la grabación junto con la presentación que tenía, que bueno, creo que se abarcó casi toda, pero para que al menos tengan un poquito de la noción de lo que tenía más como de manera estructurada, pero me encantó que fluyera así como fluyó. Y pues nada, de verdad agradecerles mucho su participación, su tiempo y su dedicación para esta sesión. Cuídense mucho y que tengan excelente noche. Me quedo si alguien tiene algún pendiente también, ¿eh? Muchas gracias por todo. Gracias. No, gracias a ustedes. Descansen. Igualmente, gracias, Oscar. Descansen también. Sandra, luego. Hasta luego. Hola, yo más que sobre el tema, Sí. tengo algunas dudas sobre la presentación, profesor, porque nada más quiero entender, se va a Sí. hacer muy similar al mapa mental, o sea, vamos a hacer la presentación y aparte la actividad en Word, ¿cierto? ¿Cómo? Es que en la rúbrica y en la información Sí. viene que se tiene que entregar un Word de máximo 3 cuartillas, pero aparte... Perdón, ahí rapidísimo. No, acuérdense, por eso les mandé la fe de ratas. Nada más es la presentación. El Word ya no. Ay, se nos fue Sandra. O sea, yo tampoco entendí entonces, perdón, Pablo. No, nada más es la Sí, pero presentación. no hay problema. Con Sandra tengo equipo yo, entonces. Súper. Sí. No, la intención es que solamente presenten las diapositivas como si se la fueran a presentar a alguien y listo. El Word ya no. Ahí fue un error que yo no me percaté con la gente de sistemas, que dejaron lo de Word. Lo de Word no se entrega, solamente es la presentación. Ok. Es que estoy entrando exactamente a la tarea. Sí. Es la tarea 6. Es que todo el tiempo menciona la presentación y al final dice formato de Word. A esa parte no le hagan caso, por eso mandé el correo y quizás mando una fe de ratas de lo que dije o aclaro, clarifico lo que dije. Solamente es la presentación, no hay que hacer nada de Word. Ahí está Sandra también ya. Y una pregunta en
en relación al mapa, no, es mapa mental, no, al tríptico. El tríptico. Sí, se puede hacer en Canva. Por supuesto. Ok, para subir a través de Canva. Ok, gracias. Sí, a ver. Sí, yo Es que, estoy en contacto con Sandra, entonces... de hecho, ya entró Sandra aquí otra vez. Ya anda por acá, perdonen. Sí. No, Sandra, les decía que sí, o sea, que solamente es la presentación. Lo de Word no le hagan caso, fue un error ahí de sistemas de programación que pusieron Word. Solamente hagan la presentación. Ok. Y, Ok. No, sí, no, dime, perdón. no vi máximo de hojas, no importa, ¿verdad? O sea, podemos, con los temas a abordar, podemos hacerlo. Son 10 diapositivas que hay que hacer sin tomar Sí. en cuenta la introducción y la bibliografía. Bibliografía. Sí, les mandé un correo ahí haciendo esa aclaración, Sandra. Ok, que no lo he visto. No te preocupes, no te preocupes. Qué bueno que lo preguntó Sandra, porque si no yo también me habría balconeado, pero... Está bien. Oye, Pablo, nosotros tenemos dudas un poco como de la forma. ¿Esta cuestión de comuníquense por la plataforma es muy estricta? No. Porque ya supongo que todos tenemos un chat con nuestro equipo y todo, y nos es más fácil, pues no siempre podemos estarnos conectando a la plataforma. Eso por un lado. Ahora, tampoco sabíamos si tenemos que conservar el formato. Para mí, por ejemplo, es mi primer materia, entonces estoy usando el formato. Si hacemos un archivo de Word, pues sí, uso el formato y la letra y el Arial 12. Aquí es una presentación, entiendo que no tenemos que ser tan estrictos con el formato, ¿cierto? Cierto. ¿O sí? No. Sí, no tenemos que ser tan estrictos. Sí, no tienen que ser tan estrictos. Ok, va. Gracias. A ver, yo soy de la idea, y a veces siento que, y lo he platicado con la coordinadora de la maestría, con Paola, que a veces los formatos nos limitan, y poner un formato Word, un formato... Entonces, a ver, yo creo que podemos exponenciar, ¿no? Creo que sí fuiste tú, Diana, la que hizo la presentación en Canva. ¿No? Me encantó, es que ya de tantas Dianas ya no sé cuál de las Dianas lo hizo, pero me encantó porque, a ver, todo estaba en Canva. Yo decía, qué maravilla. O sea, si pudiéramos hacer eso, ahorita con la presentación, por eso les puse, o en cualquier otra cosa. O sea, si alguien dice, yo lo prefiero hacer en Prezi y se va a Prezi, o lo quieren hacer en Canva, o lo quieren hacer en Geniali, o lo quieren hacer en cualquier otro lado, siéntanse con esa plena libertad. O sea, aquí lo importante es mostrar el aprendizaje. El formato en algunas cuestiones sí es importante, por ejemplo, en un ensayo, en una estructura, en esa parte o sea, en un ensayo el que haya subtítulos, títulos, que separen las ideas, que eso es importante. Pero en una presentación, al contrario, expongan su creatividad. Que es importante que si van a poner referencias, pues haya referencias en un formato establecido. Que es importante que si hay citas, se cite adecuadamente. Que es importante que tenga el contenido. Pero si quieren exponenciar y decir, pues yo me quiero ir conocer una aplicación o quiero desarrollar mi propia aplicación porque soy genial para esas cosas, por favor, siéntanse con esa libertad. Exploren todo lo que puedan explorar y yo feliz lo voy a tomar en cuenta. Chéquenlo con cada profesor porque hay profesores que son más estrictos. Yo en ese sentido me siento muy libre. Ok. Sí, que yo con lo del formato sí me quedan de pronto algunas dudas. O sea, me gustaría, por ejemplo, que se incluyeran ejemplos, sobre todo, por ejemplo, sucedió con lo del ensayo, ¿no? Porque además la rúbrica dice algo que no entendí. Okay. Bueno, no, que según yo entendí, pero ya vi que lo entendí mal. Y que buscaba yo un ejemplo, y hay un archivo que dice tips para hacer un ensayo, pero él nunca menciona ponle títulos y subtítulos, y la rúbrica dice algo así como que tiene que ser, no me acuerdo la palabra que usa, es que estoy buscando la rúbrica, Sí. Dice, el documento se apega al formato, el documento contiene introducción, desarrollo y conclusiones. Ay, no sé dónde lo leí. Pero es que Ani está haciendo otra maestría y ella fue la que me lo dijo. Me dijo, pero aquí dice que tiene que ser, o sea, que no tiene que ser explícito. Y yo decía, o sea, ¿a qué se refería cuando? O sea, decía introducción, desarrollo y conclusiones. Y entendimos que no tenía que decir introducción, desarrollo, ¿no? Y sobre todo porque existen otros formatos que te dicen,
no tienes que separar introducción, desarrollo y conclusiones. Me habría gustado como ver un ejemplo, nada más, ¿no? Yo Claro. que estoy empezando, esta es mi primera materia, pero bueno, ya vamos aprendiendo sobre la marcha, pero nada No, más. y qué bueno que me lo dices porque esto me ayuda a mí a que los correos de los jueves donde les mando las sugerencias de elementos, ser más explícito en algunos, o sea, en los requerimientos que sí tienen que estar sí o sí y en cuáles no, porque muchas veces se pierde, se pierde en ello. Entonces, gracias. Yo creo que eso me ayuda mucho a Y orientarlos me mejor. pasó, Sí. perdón, a mí me pasó lo mismo que Diana, porque yo hice el ensayo con el formato de introducción, desarrollo y conclusión, pero sabía que tenía que ponerle subtítulo. Entonces, yo que ya estaba como la cuestión de los... Y yo lo busqué y no. Y la única fuente que tengo, pues yo son las certificaciones de Cambridge y ahí viene, no es necesario poner ni siquiera el título, ¿eh? O Sí, sea, ni claro. siquiera el título del ensayo te lo piden ahí, que bueno, yo lo puse, pero no puse introducción, chas, desarrollo, chas, conclusión. A ver, y digo, no porque tengan la obligación de, pero siéntanse con toda la confianza de preguntarme, oye, Pablo, no estoy entendiendo, oye, voy bien, oye, muy mal. Sí. Por ejemplo, me pasó la materia pasada, me encantó, hubo como 4 o 5 alumnas que incluso me mandaban las tareas antes de, oye, ¿cómo voy? O sea, siéntanse con esa libertad de, oigan, oye, Pablo, estoy en duda, voy bien, voy mal, oye, y puedo cada quien es parte de la atención personalizada, ¿no? Con cada quien voy viendo lo que acuerdo y a ver si por algo acordé algo y se me fue, digo, como decían hace rato, ¿no? Son casi 40 personas, calificar 40 trabajos en 2 días sí es un poco eh, pues, laborioso, pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Aprender técnicas y todo, y más que me encanta a mí grabar los videos porque creo que es más fácil y más directo. Entonces, pues sí me quita más tiempo, pero al mismo tiempo creo que es más personalizado. Entonces, ahí me puedes decir, oye, Pablo, tú y yo habíamos acordado esto otra cosa y lo corrijo sin ningún problema, ¿no? Pero sí siéntense con esa libertad. Gracias. Y más tú que tienes mi Muchas celular. gracias. No, ¿qué crees? Es que perdí muchas cosas, entonces qué desesperación, pero bueno, ya, y ¿sabes qué me pasa? Que luego trabajo los domingos. Entonces Bueno, ya eso es se me un hace mal. como demasiado tarde, Ay, por Dios. Cuando uno demasiado acepta ser, tarde escribir, cuando no. cuando uno acepta ser profesor de la Anáhuac Online, acepta que los domingos también trabaja, no te preocupes. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Siéntense con esa tranquilidad y con esa confianza, por Muchas favor. gracias. No, ¿de qué? Gracias. Yo me despido. Bonita noche. Cuídense mucho Y todos. gracias por Todas. todo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Sandy, ¿algo más Nos que vemos en la Hasta luego, próxima gracias. presentación. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego, Flor. Sí, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con los trabajos. Entonces si quieres Yo ya. también tengo una, pero bueno, a mí no me importa, Sandy, si No, estás tú, o sea, lo puedo preguntar y ya me Pues voy. no si más quieren. déjenme. Ya tengo la grabación entonces para que no se quede Ok. eso y listo. Sí.